Hola, buenas noches. Hoy día voy a hacer como una cápsula de todo sobre IA para ustedes. Y antes de empezar, yo creo que hay tres términos que son clave para nosotros. El primero es la definición de IA, que es inteligencia artificial. Y son máquinas, programas que pueden realizar tareas que normalmente se cree que solo pueden realizar los humanos. Más específicamente, si uno piensa, por ejemplo, en una tarea que requiere inteligencia, de cierta forma, sea, por ejemplo, reconocer una persona o cosas del género. Entonces, no diría que solo humanas, pero tareas como al final que exigen una complejidad más grande que solo, por ejemplo, algo mecánico como abrir una puerta, cosas del género. Machine Learning o aprendizaje automático es una rama específica de la inteligencia artificial, donde una tecnología se entrena con datos y aprende a reconocer patrones para hacer predicciones. Esas predicciones, por ejemplo, puede ser una clasificación, puede ser una regresión. Hay varios tipos de algoritmos y vamos a ver eso un poquito más adelante. Conjuntos de datos, datasets, información que se utiliza para enseñar a la IA a reconocer patrones y predecir algo. Más específico, yo diría que al final los datasets o el conjunto de datos es lo que vamos a usar nosotros para poder como entrenar nuestro algoritmo. Piensa que cuando nosotros, por ejemplo, estamos aprendiendo a hablar o formular una frase, necesitamos de cierta información, por ejemplo, que sea, por ejemplo, escuchar a nuestro padre hablando o otras personas de la casa, al final ese es nuestro conjunto de datos que estamos aprendiendo y reconocer patrones en la fala para poder decir algo. Entonces, de cierta forma estamos copiando mucho cómo es el comportamiento humano. Entonces, anteriormente vimos cómo se utiliza la inteligencia artificial en diferentes áreas para tener un impacto extraordinario en la vida de las personas, sea lo que estábamos hablando de Siri, ChatGPT o en verdad hay muchas aplicaciones. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona realmente la IA. En sentido que la IA son tres partes básicas, como podemos dividir, que sería como la parte de entrada del conjunto de datos, encontrar patrones con un algoritmo de aprendizaje o incluso a mano, o hay algoritmos que ellos mismos pueden encontrar esos patrones y la predicción. Pero yo quería también agregar a ese como triplete una parte anterior, que uno igual tiene que saber su problema. A base de su problema, uno va a usar ese algoritmo de IA. Así que veamos un poquito más ejemplos. Pero antes de eso, déjame eh, avanzar. Ya. Ahora sí vamos a empezar. Hoy vamos a iniciar nuestro viaje por el emocionante mundo de la IA. Antes de empezar, me gustaría que pensáramos en la IA como una receta de cocina. Así que para obtener un buen resultado, hay ciertos ingredientes que tenemos que tener en nuestra receta y dos son fundamentales, los datos y los algoritmos. Así que vamos a empezar hablando de los datos. Los datos son como el combustible que impulsa la inteligencia artificial. Sin datos, la IA no podría funcionar. Pero no todos los datos son útiles o relevantes para lo que queremos lograr. Por ejemplo, si estamos desarrollando un sistema de IA para el reconocimiento facial, necesitamos de datos que representen una amplia gama de rostros humanos. No basta con tener cientos de fotos de una sola persona tomada con la misma cámara, baja la misma luz y desde el mismo ángulo. Necesitamos, como había dicho, gran diversidad de fotos, tomadas con diferentes cámaras en distintos entornos de iluminación, con personas de todas las edades, géneros, etnias, desde diversos ángulos, con distintas expresiones faciales, porque queremos que nuestro algoritmo pueda reconocer como no solo el escenario ideal, y eso es muy importante para las inteligencias artificiales, ¿ya? Así que, por ejemplo, si que queremos crear un algoritmo de reconocimiento facial, ¿me sirven esas imágenes, por ejemplo? Espero que la respuesta haya sido un no. ¿Por qué no? En ese caso, si ustedes ven, todas esas fotos son muy parecidas. Son fotos donde tenemos un fondo blanco, mujeres blancas, mujeres jóvenes, con el mismo ángulo. Por ejemplo, no tenemos una foto de perfil, eh, un distanciamiento mayor, una persona de color oscura, una persona, no sé, de origen asiática. Entonces, está muy pobre la cantidad de fotos que tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer como algo relacionado con inteligencia artificial, queremos tener algo más o menos así, con mucha variedad. Obviamente es una imagen de ejemplo, y si notan acá, por ejemplo, incluso hay fotos repetidas, pero ven que incluso con esas fotos repetidas hay mucha más variedad. Hay personas de distintas etnias, distintas edades, distintos ángulos. Hay gente de perfil, hay gente mirando adelante. Entonces, como queremos siempre que vamos a trabajar con ella, harta variedad. Así que un pequeño meme para que se recuerden.
Y perfecto. El segundo ingrediente que mencionamos son los algoritmos. Un algoritmo es como la receta que la IA sigue para aprender de los datos y hacer predicciones o decisiones. Existen muchos tipos de algoritmos en IA y cada uno de ellos tiene su propia fortaleza y debilidad. En ese caso, em, cuando vamos a hablar de algoritmos, vamos a ver una cápsula más adelante que va a grabar la Andreina y ella va a poder hablar un poco más sobre los algoritmos de IA. En ese caso, vamos a hablar sobre algunos de las ramas más importantes y, por ejemplo, un ejemplo aplicado de lo que vieron ahora poco, que serían las redes clasificadoras, ¿cierto? Tenemos algoritmos supervisados que funcionan como un maestro que enseña a un alumno. Le damos a la IA un conjunto de ejemplos con la respuesta correcta y la IA aprende de eso. Por ejemplo, si estamos entrenando un sistema de reconocimiento facial, le daríamos muchas fotos de caras con etiquetas que indiquen a quién pertenece cada cara. Y eso, por ejemplo, para poder justamente poder identificar la persona. Los algoritmos no supervisados, por otro lado, son como un explorador en una tierra desconocida. No les damos respuesta correcta, simplemente un montón de datos y la IA tiene que encontrar patrones y estructuras en los datos por sí misma. A veces nosotros igual pasamos esos patrones que queremos que la IA mire, pero en el caso de ustedes no es necesario. Como todos los algoritmos ya vienen pronto, entonces tenemos que nos preocupar con dos cosas principalmente. Con qué algoritmo elegir, para qué tarea y si está resolviendo nuestro problema, si estamos abordando todos los casos bordes. Así que, por ejemplo, cuando estamos hablando acá de un algoritmo supervisado, sería, por ejemplo, como del ejemplo de la etiqueta, una cara con etiqueta. Pero también podemos, si queremos, entrenar un algoritmo que pueda predecir eh, un, para reciclaje. Entonces tenemos, por ejemplo, una lata de refrigerante. Entonces acá tengo una lata de refrigerante y no hay ningún sello donde puedo ver que es reciclado. Así que para una persona común y corriente es difícil saber cómo identificar eso. Pero si yo me doy el trabajo de mandar fotos, por ejemplo, varias fotos muy distintas de varias latas distintas, varios modelos, varios tamaños o varios objetos distintos a la IA, tratando de mostrar como justo de una parte que dice que es reciclable. No sé si se puede ver muy bien. Espero que sí, ese pequeño icono acá. Y con eso vamos a lograr identificar, mira, ese reciclable no es solo reciclable, pero es aluminio. Entonces, ¿cómo reciclo aluminio? Entonces, tener una respuesta a la IA, además de esa imagen con lo que le había comentado, de distintas latitas, distintos formatos. Porque de esa forma vamos a estar garantizando que nuestra IA aprenda a reciclar. Más que eso, aprenda a decir a nuestros usuarios de nuestras aplicaciones cómo podemos reciclar. Y un algoritmo no supervisado, por otro lado, van a explorar como una tierra desconocida, como dice la propia descripción, en sentido que van a descubrir eh, cosas importantes a reconocer, que sea, por ejemplo, voy a identificar que es una persona o es un animal, un perro, un gato, lo que sea. ¿Y cómo lo va a hacer eso? Va a hacer con millones y millones de datos y va a ver que generalmente las personas acostumbran, no sé, tener los hombros largos, tener un cuello como sin pelos, tener una cara relativamente oval. Entonces, como pequeñas características que la IA en sí sola va a lograr como identificar con el entrenamiento. Entonces, por eso es importante que demos harta variedad, porque la IA en sí, si damos solo fotos de personas, por ejemplo, blancas y los perros son solo, por ejemplo, perros de color negro, si yo pongo una persona negra, puede ser que mi IA aprendió solamente a diferenciar el color. Entonces, si tengo una persona negra y todas las fotos de perro eran negras, todas las fotos de personas eran blancas, puede ser que una persona negra es un perro. ¿Por qué? Porque fue mal entrenada. Entonces, por eso tenemos que tomar mucho cuidado al seleccionar los datos que vamos a usar. Y eso. Así que tenemos diferentes tipos de algoritmos para distintas tareas, ¿cierto? Los algoritmos de clasificación, por ejemplo, aprenden a dividir los datos en diferentes categorías. Los algoritmos de regresión intentan predecir un número, como el precio de una casa, basado en sus características. Los algoritmos de agrupamiento intentan encontrar grupos de datos similares. Por ejemplo, si estoy trabajando con un dato urbano y quiero poder ver cuál es mi público algo. Entonces voy a agrupar como posibles personas, donde tengo el mayor cantidad de personas agrupadas que pueden comprar mi producto, las que no me sirven, etcétera. Eh, entonces es importante saber qué algoritmo usar para cada situación.
Elegir el algoritmo correcto para la tarea correcta es como elegir la receta correcta para la cena que estamos planeando. Pero más que eso, es como saber usar los algoritmos que tienen para poder hacer la receta al final. Porque yo diría, más que como solo una receta, que al final el algoritmo sería como las herramientas que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, el algoritmo puede ser el sartén o la olla. Yo no quiero usar el sartén, por ejemplo, para hacer arroz. Puede ser que me funcione, pero es mucho mejor usar la olla más grande, que puedo hacer como más fácil, puedo poner más agua sin tener el riesgo que se vase el agua. Y así que necesitamos conocer no solo los ingredientes que tenemos, pero saber qué queremos lograr para poder tomar la decisión de qué vamos a elegir. Entonces es lo mismo. Si quieren, por ejemplo, una tarea de clasificación, pues, tienen que saber qué algoritmo usar. Y por suerte, ChatGPT, Google y nosotros podemos ayudar con eso. Pero tienen que saber bien el problema que quieren resolver y seleccionar buenos datos para eso. Eso. La cápsula de hoy día es súper cortita, solo para que tenga un resumen y cuando quiera asistir, como para recordar un poquito de IA, cómo trabajar con los datos, sean bienvenidas y espero que les vaya muy bien en su proyecto, que tengan una linda semana, un lindo fin de semana y nos vemos.